en defensa de la tradición. Los pactos y el golpe de Estado. La Revolución Francesa no estalló en Versalles en un hermoso día de primavera. Fue preparada durante largo tiempo por pactos secretos y conducida con mano maestra por una banda de facinerosos unidos por el juramento del juego de la pelota, por el que se comprometían a derribar el trono. Así lograron instalar con la mayor ilegalidad la estructura que produciría las leyes más revolucionarias que se sucedieron a un ritmo desenfrenado. Fue exactamente lo que ocurrió con el Vaticano II. Puesto que lo había querido pastoral y ecuménico deliberadamente, el Papa había deseado ofrecer al mundo la unidad que el Vaticano I no pudo alcanzar. Para llegar a esto se llevó a cabo el triple pacto previo, firmado antes del concilio con los masones judíos de la Naivrit, los comunistas y los protestantes. El acuerdo Roma-Moscú fue concluido en Metz el 18 de agosto de 1962 entre el patriarca Nicodemo, hombre de confianza de la KGB, y el cardenal Tisserand. Este último había recibido de Juan XXIII tanto la consigna de negociar a toda costa como órdenes formales para establecer el acuerdo y controlar luego su exacta ejecución durante el concilio. Por esta razón, las numerosas peticiones que reclamaban la condenación del comunismo quedaron sepultadas para siempre en un cajón romano. El Vaticano II, que pretendía examinar los signos de los tiempos y magnificar la Iglesia de los pobres, logró silenciar el acontecimiento más importante del siglo XX y abandonar a los 100 millones de desdichadas víctimas del comunismo luciferino. El espíritu del concilio no será el demonio mudo del Evangelio. Igual de dolorosa fue la complacencia de Juan XXIII hacia los judíos. En noviembre de 1963 llegaba desde Washington un despacho del doctor Label Kartz, presidente de la Naivrit, requerido por el cardenal Bea, enviaba sus desiderata. Una declaración que reconociera la responsabilidad de toda la humanidad en la muerte de Cristo y liberara de toda culpa al pueblo judío. La misma escena se repetía con los protestantes por intermedio del mismo cardenal Bea. El Consejo Ecuménico de las Iglesias presentó en julio de 1965 un documento que contenía 7 exigencias fundamentales de los protestantes en materia de libertad religiosa. 4 meses después, cada uno de esos pedidos quedaba satisfecho con la declaración conciliar Dignitatis Humanae. Por medio de los acuerdos realizados con los enemigos de la Iglesia, presentes en el concilio a título de observadores, el concilio tomaba una orientación bastante revolucionaria. Pero no era más que el comienzo. Durante las reuniones preparatorias, ya se había visto depuntar una minoría activa que quería modificar los textos. En ellas, el modernismo estaba ya muy bien representado por los mismos que harían y desharían el concilio. Los cardenales Lienard, Döpfner, Bea, Frings, Alfrink, Leger, König y Richaud. De los 20 esquemas preparatorios, ninguno debía quedar en pie, salvo el texto insidioso sobre la liturgia, y el concilio se iba a encontrar al comienzo sin agenda, sin ninguna preparación, a merced del primer postor.
El espíritu revolucionario se incubaba en los espíritus decididos a apoderarse del timón conciliar desde su apertura. Algunos hombres iban a encarnarlo prestando el juramento del juego de la pelota. Jean Guiton relata una anécdota que salió de los labios del cardenal Tisserand. Comillas: me muestra una foto en la que se veía a 6 o 7 purpurados alrededor del presidente, que es Tisserand. Esta foto es histórica, o mejor dicho, simbólica. Es la reunión que tuvimos antes de la apertura del concilio, en la que decidimos bloquear la primera sesión, rechazando las reglas tiránicas establecidas por Juan XXIII. Esas reglas obligaban a votar desde el primer día para elegir a los miembros de las distintas comisiones. Naturalmente, era de esperar que muchos miembros de la comisión preparatoria de tendencia conservadora fuesen elegidos debido a su reconocida competencia. Ahora bien, los modernistas querían descartarlos a toda costa para introducir a su gente de confianza. El cardenal Liénard fue el protagonista de esa jornada trágica del 13 de octubre de 1962. Contra la voluntad expresa del Papa, se apoderó del micrófono y pidió el aplazamiento de la votación, lo que fue sancionado con cálidos aplausos venidos de la asamblea. Al salir de la sesión, que había durado apenas 20 minutos, fue abordado por algunos sones de la Marsellesa. Después de ese pequeño golpe de Estado, el Partido Revolucionario de la Alianza Europea correría de victoria en victoria. El sacerdote periodista Ralph Wilken hace una impresionante enumeración de todo ello en su libro de título evocador, El Rin desemboca en el Tíber. ...16 de octubre de 1962... mayoría de la Alianza Europea en las elecciones para el control de las comisiones conciliares. 22 de octubre de 1962, examen del esquema liberal sobre la liturgia antes que cualquier otro, el cual dará el tono para los demás textos conciliares. 14 al 22 de noviembre de 1962, rechazo del esquema sobre las fuentes de la revelación, bloqueado por los liberales que, al negar la tradición, adoptan la sola escritura luterana. Diciembre de 1962, fin de la primera sesión, no se aprobó ningún esquema, lo que demuestra una fuerte oposición hacia el espíritu de la comisión preparatoria. Fines de 1963, inclusión del esquema sobre la Santísima Virgen en el esquema sobre la Iglesia. Se le niega de forma absoluta el título de mediadora de todas las gracias por considerarlo antiecuménico. 30 de septiembre al 6 de octubre de 1964. Discusión del esquema sobre la revelación divina en el que se logra eludir el problema de las dos fuentes de la revelación. 20 de octubre al 10 de noviembre de 1964. Se acepta el esquema liberal y naturalista sobre la Iglesia en el mundo moderno, Gaudium et Spes. 21 de noviembre de 1964, decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. 28 de octubre de 1965, promulgación de la Declaración sobre la Libertad Religiosa, Dignitatis Humanae. 15 de noviembre de 1965, aprobación sumaria del esquema sobre el matrimonio, cuyo texto deja abierta la libertad de usar o no anticonceptivos artificiales. Será enmendado al último momento por Pablo VI para disipar las ambigüedades en este aspecto. Wittgen, al hablar de la Alianza Europea, que contaba ya con el aval de los cardenales franceses, menciona sobre todo la dictadura del elemento alemán.
Como la Alianza Europea adoptaba regularmente la opinión de los obispos de lengua alemana y como a su vez el concilio adoptaba normalmente la opinión de la Alianza, bastaba que un solo teólogo lograra imponer sus puntos de vista a los obispos de lengua alemana para que también el concilio los hiciera suyos. Ahora bien, ese teólogo existía. Era el padre Karl Rahner. Técnicamente, el padre Rahner era el teólogo consultor del cardenal König. En la práctica, era consultado por muchos miembros de las jerarquías alemana y austriaca. Durante una conversación privada, el cardenal Frings declaró que el padre Rahner era el mayor teólogo del siglo. Como Rahner había irritado bastante al Santo Oficio con sus dudosas tesis contra la Asunción de María y su maternidad virginal, el cardenal Ottaviani trató de impedir que una persona con semejantes antecedentes participara en el concilio. Todos sus escritos estaban sometidos por ese entonces a una censura preventiva romana, como se había hecho con de Lubac y Congar. Pero el Papa Juan XXIII, que ya había incluido de entrada a sus correligionarios franceses como expertos en la comisión preparatoria del concilio, iba a recibirlo con los brazos abiertos después de que se lo pidieran sus poderosos protectores. También fueron nombrados expertos otros notorios neomodernistas, Schillebeeckx, que luego se hará célebre por su catecismo holandés, Kung, Ratzinger y Chenu. De criptomodernistas que eran los innovadores, pasaban a ser teólogos conciliares por medio de un juego de manos roncaliano. Cuando Rahner fue nombrado experto en el concilio con otros 190 teólogos aproximadamente, él era el mejor preparado por el trabajo previo de sus propios escritos. Su influencia en el concilio fue tal que el comentario oficial de los textos del concilio en lengua alemana cita a Rahner 95 veces, a Congar 67, a Santo Tomás 48, a de Lubac 15. Esto sugiere que se interpretó el concilio a la luz de los escritos de Rahner, sobre todo los que se refieren a la Iglesia, al episcopado y al tema de los diáconos permanentes. Rahner gozaba de una gran influencia sobre los teólogos, especialmente sobre Ratzinger, su brazo derecho, pero también sobre Vorgrimler, Kung, Boff, Metz, Lehmann y muchos obispos de lengua alemana. Según el testimonio de uno de ellos, todos se inclinaban ante Karl Rahner. A la pregunta de qué influencia había ejercido en la comisión doctrinal, Congar respondió: enorme. El clima era Rahner dixit ergo verum est. Le doy un ejemplo. La comisión doctrinal estaba formada por los obispos, cada uno de los cuales contaba con su propio experto, pero también por algunos superiores generales, como el de los dominicos o de los carmelitas. Ahora bien, sobre la mesa de la comisión había 2 micrófonos, pero Rahner prácticamente tenía uno para él solo. Rahner era un poco avasallador, y para colmo, el cardenal de Viena, Franz König, de quien Rahner era teólogo consultor, se volvía frecuentemente hacia él y le decía, para hacerlo intervenir: Rahner, quid? Naturalmente, Rahner intervenía. De todas maneras, era siempre muy interesante y audaz. En efecto, Rahner era omnipresente. Hacía conferencias en presencia de los obispos de lengua alemana. Era el invitado de los obispos sudamericanos favorables a la teología de la liberación. Participaba en encuentros de teólogos franceses y alemanes. Tenía acceso libre entre los cardenales liberales, en particular Montini y Lercaro. La Alianza Europea
cerrando filas alrededor del cerebro, se dio cuenta rápidamente de que no bastaba boicotear los esquemas preparatorios, sino que había que contraatacar con esquemas que los reemplazaran. Rahner explica hasta qué punto el elemento alemán estaba organizado. Comillas. Estos últimos días redacté en latín un informe crítico contra el primer esquema dogmático, Lumen Gentium. Esta misma tarde, todos los obispos alemanes lo tendrán en sus manos. Los expertos alemanes ya han hecho imprimir 400 ejemplares. Mañana tendré que hacer una ponencia para los obispos sudamericanos. Quizá, después de todo, obtengamos un buen tercio de los votos, lo cual evitaría lo peor. Frings es optimista. Frings distribuye también alrededor de 2.000 ejemplares de un pseudoesquema fabricado por Ratzinger y yo. Pero me parece que hay muy pocas esperanzas para este último. Ya influyente en materia litúrgica, gracias a su justificación doctrinal de la concelebración, Rahner puso todos los medios para sabotear los esquemas sobre las fuentes de la revelación, porque si existía una segunda fuente de la revelación fuera de las Sagradas Escrituras, la tradición transmitida oralmente, sería imposible ponerse de acuerdo con los cristianos que basan su fe en la sola Escritura. Una vez anulado el esquema de las dos fuentes, no tardaría en llegarles la hora también a los demás. A partir de entonces, el concilio tomó un cariz que superaba de lejos todo lo que los miembros de la Alianza Europea hubieran podido imaginar. En 1963, para la conferencia de Fulda, de la que fue cabeza pensante, Rahner redactó nuevos esquemas sobre la revelación, la Santísima Virgen y la Iglesia. Gracias a un trabajo cuidadosamente organizado, cada padre conciliar de lengua alemana había recibido un total de 480 páginas mimeografiadas de comentarios, críticas y esquemas de reemplazo antes de ponerse en marcha para la segunda sesión. La Alianza Alemana Europea se convirtió de sobra en el grupo mejor preparado para orientar los trabajos conciliares. El esquema Dei Verbum sobre las fuentes de la revelación señala muy bien lo que está en juego en la lucha y el trabajo de zapa de los modernistas todopoderosos en el seno de la comisión encargada del esquema. Se trataba ni más ni menos de negar la tradición oral como segunda fuente de la revelación, de reducir la inerrancia universal de la Sagrada Biblia, confinándola solo a las cuestiones de fe y de moral, y de poner en duda la historicidad de los evangelios. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Así decía el esquema preparatorio del decreto Dei Verbum. Los rahnerianos bloquearon sistemáticamente toda enmienda en el sentido tradicional, hasta el día en que Pablo VI, al darse cuenta a última hora de la ambigüedad subyacente, se vio obligado en conciencia a exigir una formulación más ortodoxa. Pero la mayoría de los equívocos se mantuvo. Todos los grandes textos dogmáticos sobre la Iglesia, el ecumenismo, la revelación, la libertad religiosa, estaban minados con frases sabiamente dosificadas por expertos revolucionarios. El esquema sobre la Virgen era para Rahner una fuente de vivas inquietudes, ya que de él resultaría un mal incalculable desde el punto de vista ecuménico. El punto que atacaba en particular era la enseñanza del esquema
sobre la mediación de la Santísima Virgen y más precisamente el título de mediadora de todas las gracias. El diktat de Rahner se hizo manifiesto cuando sugirió que los obispos de Austria, Alemania y Suiza debían sentirse obligados a declarar abiertamente que no podían aceptar el esquema en su forma actual. Después de la victoria de sus puntos de vista sobre la Mariología, se convirtió en el hombre más poderoso del concilio. El tema de la colegialidad se estudiaba teniendo como base su libro Episcopado y Primado, editado de nuevo por Ratzinger. Fue sobre todo en este tema donde Rahner marcó el texto final con su huella indeleble. Se felicitaba de ello abiertamente, considerándolo como la mayor innovación del concilio. Congar así lo confirma, no sin agregar que los intereses de Rahner eran universales. Comillas. No tuvo la oportunidad de colaborar, como yo, en la redacción de los textos sobre el ecumenismo, la libertad religiosa, en el que su colaboración habría sido muy importante, y las religiones no cristianas, al interior del Secretariado para la Unidad de los Cristianos. Pero se sentía devorado por la preocupación ecuménica. La Declaración de los Derechos del Hombre había sido preparada desde hacía mucho tiempo en las oficinas secretas antes de ganarse el asentimiento de la Asamblea Revolucionaria. Lo mismo pasó con la Magna Carta, consagrada por el Vaticano II. El Vaticano II no fue tanto el punto de partida de una nueva teología como el punto final y el sello de las teorías neomodernistas. La teología que triunfó en el concilio fue la de los mismos teólogos que, con anterioridad, habían sido condenados, alejados de la enseñanza y enviados al exilio. La teología de los doctores reprobados triunfó, en efecto, en toda la línea. Por regla general, los textos conciliares no eran abiertamente heréticos, pues de otro modo nunca habrían recibido la aprobación de la Asamblea Conciliar. Achille Becks, que se quejaba de un texto demasiado conservador, le respondieron que se habían expresado de forma diplomática, pero que después del concilio sacarían de él las conclusiones implícitas. Los textos eran simplemente ambiguos y constituían verdaderas bombas de tiempo. Las tres bombas más importantes de nuestros pirotécnicos modernistas corresponden perfectamente a la trilogía revolucionaria Libertad, Igualdad, Fraternidad. Hemos hablado bastante del ecumenismo, el equivalente conciliar de la fraternidad revolucionaria. Falta hablar de los dos debates sobre la libertad religiosa y la colegialidad. La libertad religiosa, tratada en la Declaración Dignitatis Humanae, provocó debates apasionados desde antes del concilio. El cardenal Ottaviani, perro guardián de la fe, defendía la libertad de la religión católica, que se ve obligada, según las circunstancias, a tolerar el error. El cardenal Bea, al contrario, hablaba de la libertad de las religiones y concedía por principio la libertad a todos los cultos, tanto en público como en privado. Eso significaba reconocer el derecho al error y al vicio, según el sueño americano del padre Murray, condenado por el Santo Oficio antes de triunfar en el concilio. El carácter absurdo de semejante derecho es flagrante en la intervención de Monseñor Wojtyla. Comillas. Hay que aceptar el peligro del error. No se abraza la verdad sin tener alguna experiencia del error. Es necesario hablar, pues, del derecho de buscar y equivocarse. Exijo la libertad para conquistar la verdad. Ahora bien, Pío IX ya había fulminado condenaciones contra los que afirmaran
que la libertad de conciencia y de los cultos es un derecho propio de cada hombre, o que la mejor condición de la sociedad es aquella en que el poder no tiene derecho a reprimir con penas legales a los violadores de la religión católica, a menos que la paz pública lo exija. Lo que Pío IX condenaba, el Vaticano II lo afirma textualmente en la Declaración Dignitatis Humanae, comillas. La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esa libertad consiste en que, en materia religiosa, no se impida a nadie actuar según su conciencia, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Congar no puede dejar de reconocer que este texto dice casi lo contrario de las disposiciones 15 y 17, 18 y 19 del Sílabus de 1864. ¿Cómo justifican los modernistas su innovación? Pretendiendo que la condenación era válida para el siglo XIX, pero no tiene un valor perpetuo, porque según Murray, el Vaticano II se sitúa de hecho en la continuidad de la evolución de la enseñanza tradicional. Es como si un buen día nuestro Señor cambiara de opinión y decidiera no reinar ya sobre la tierra. Ante la protesta indignada de muchos padres, el Papa, para acabar con la oposición, decidió añadir una nota en la que afirmaba que en el texto no había nada contrario a la tradición. Con esas bellas palabras, que no cambiaban absolutamente nada, la revolución liberal iba a ser aceptada fácilmente. Y no vayamos a creer que se trata de discusiones bizantinas. Gracias a la libertad religiosa, los últimos países católicos, esto es, España, Colombia, algunos cantones de Suiza e Italia, se vieron obligados a la laicización del Estado. Gracias a la libertad religiosa, el divorcio se introdujo en esos países. Gracias a la libertad religiosa, los niños ya no podrán aprender que tienen un Padre en el cielo que los ama. Gracias a la libertad religiosa, las sectas y los nuevos movimientos religiosos brindan una respuesta fácil de usar a los católicos desorientados por el huracán conciliar. Gracias a la libertad religiosa, más de 60 millones de católicos del continente sudamericano ya han apostatado. Son estos los hermosos frutos del concilio, proclamado como la primavera de la Iglesia. En el tríptico masónico de la Magna Carta de los Derechos del Hombre figura la igualdad. En términos religiosos, eso significa la democratización de la Iglesia monolítica. Nuestro divino Redentor creó la Iglesia fundándola sobre Pedro. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Ranner proponía, en cambio, la doctrina colegial, según la cual el Papa tiene la misma jerarquía que los obispos, primus inter pares. Su función se limitaría a hacer de policía entre los miembros de un poder sinárquico y no ya monárquico, según una tesis condenada por la Iglesia. Así pues, el 30 de octubre de 1963 fue presentada a votación la colegialidad, que invitaba al Papa a compartir el gobierno de la Iglesia con los obispos. Congar declaró triunfante que la Iglesia había hecho su revolución de octubre. El Papa, avisado en varias oportunidades de las intenciones perversas de los redactores, no les dio importancia hasta el día en que uno de los expertos cometió la indiscreción de poner por escrito la interpretación que los modernistas sacarían de los pasajes sospechosos, una vez terminado el concilio. Ese papel cayó en manos de los conservadores, que se lo mostraron al Papa. El Papa Pablo, comprendiendo al fin que había sido engañado, se derrumbó y lloró.
Por este motivo, convocó de urgencia una tarde de noviembre de 1964 al cardenal Ruffini. Comillas: «Eminencia, salve el concilio, salve el concilio». Y decía gimiendo y llorando: «Son los expertos los que hacen el concilio. Hay que hacer frente a la prepotencia de esos empleados». ¿Cómo se podía rectificar un texto aceptado por los padres, pero ambiguo, que destruía la constitución divina de la Iglesia? El Papa mandó adjuntar en apéndice una nota explicativa previa que excluía la interpretación herética. Al menos, por lo que se refiere a la constitución de la Iglesia, la doctrina católica se había salvado al último momento. Sin embargo, la inclusión de esa nota quedará para siempre como un testimonio mudo, pero elocuente, de la ambigüedad de los textos conciliares. Es evidente que esas teorías democratizantes debían producir frutos amargos. En lo sucesivo, la autoridad personal de los obispos se veía dividida entre la autoridad del Papa y la de las poderosas conferencias episcopales, amenazando con destruir a la Iglesia. Los obispos advertían que su autoridad se disolvía en la de la conferencia episcopal. Citando a Romano Amerio, de su obra Iota Unum, comillas: «Como obispo aislado soy absolutamente impotente. Hasta tal punto están hoy manipuladas las cosas en la Iglesia que la advertencia del obispo no solo no sería escuchada, sino que sería incluso escarnecida. Todos los sínodos diocesanos o nacionales tienen una general propensión a la independencia y a establecer tesis y proponer reformas opuestas al pensamiento declarado de la Santa Sede, reclamando, por ejemplo, la ordenación de hombres casados, el sacerdocio para las mujeres, la admisión a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar». Son expresiones de los sínodos alemán y suizo citados por Romano Amerio. El Concilio Vaticano II, en palabras del cardenal Suenens, fue una revolución francesa dentro de la Iglesia, la revolución que quería Juan XXIII, según el masón Marsadón. Quizás sea Congar el que mejor ha definido la obra del Vaticano II. Comillas: «El concilio liquidó lo que yo llamaría la incondicionalidad del sistema. Entiendo por sistema todo un conjunto muy coherente de ideas transmitidas por las enseñanzas de las universidades romanas, codificadas por el derecho canónico, protegidas por una vigilancia rígida y bastante eficaz en tiempos de Pío XII, con rendición de cuentas, llamadas al orden, sumisión de los escritos a censuras romanas, etc. En resumen, todo un sistema. Pues bien, por obra del concilio, ha sido desintegrado». Congar llama incondicionalidad del sistema a lo que debería llamar el depósito revelado, la fe, los sacramentos y la jurisdicción de la Iglesia Católica, el reino de Jesucristo en la tierra, que es el único que tiene las promesas de la vida eterna. Él, que desde hacía años se las ingeniaba para colocar su verdadera dinamita bajo el sillón de los escribas, podía sentirse orgulloso de que el concilio hubiera renunciado a su misión de proteger el depósito y enseñar urbi et orbi la fe y los medios de salvación. Como el niño que siente un placer malsano en destruir, pareciera que Congar no experimenta mayor gozo que en ver dilapidado el tesoro de la Iglesia y destruida la unidad del cuerpo místico de Cristo. Después del concilio,
los revolucionarios tuvieron la presencia de ánimo para sellar su victoria, impidiendo cualquier regreso al antiguo régimen. Pablo VI afirmó que el concilio es, bajo ciertos aspectos, más importante que el de Nicea. Quien considere hoy en día el concilio como simplemente pastoral es tachado de hereje y cismático. Sin embargo, la Comisión Teológica ha definido sobradamente que el concilio no es dogmático. ¿No sería infalible a pesar de todo, puesto que parece formar parte del magisterio ordinario universal? Puede parecer sorprendente a primera vista que los teólogos modernistas que, en vísperas del concilio, odiaban el magisterio ordinario universal, lo alaben y utilicen hoy en todo momento. Es que mientras tanto sucedió la toma de la Bastilla. Es que a partir de entonces los integristas han sido maniatados y tratados como apestados, de manera que existe de hecho un consenso modernista universal. Por eso le es fácil hoy en día a los revolucionarios invocar el magisterio ordinario universal y tacharlo de infalible según la definición del Vaticano I, para que los herejes modernistas reciban sobre sí el sello de la infalibilidad. Sin embargo, eso es precipitar demasiado las cosas, porque a menos de tener los esquemas mentales de un modernista puro, el magisterio universal no puede contradecirse y seguir siendo infalible. ¿Estamos ante un dilema insoluble? No. La solución es muy sencilla. La universalidad de que se habla a propósito del magisterio no se refiere solo a la unanimidad en el espacio, sino también en el tiempo, según el canon de Lerins. Quod semper et ubique, siempre y en todas partes. Si a la infalibilidad se le quita el carácter de perpetuidad, nada impide que la Iglesia caiga prisionera de una de esas agrupaciones ideológicas que imponen sus errores a la masa bajo la moción de un grupo de presión. Ahora bien, eso fue precisamente lo que sucedió en el Vaticano II, y no solo en el Vaticano II. El postconcilio con Pablo VI, Ratzinger y Juan Pablo II, bajo los mismos tintes ecumenistas, es también totalmente modernista. Los próximos episodios de este programa confirmarán por medio de un estudio detallado de esas tres autoridades de la Iglesia a la que tan pertinentemente se ha dado en llamar Iglesia Conciliar. Dejamos anunciado el próximo capítulo, Pablo VI, el sepulturero de la tradición. Muchas gracias por su compañía y atención. Que la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias y corredentora en nuestra salvación, nos asista con la sabiduría y la prudencia que nos permitan mantenernos a flote en estos tiempos de confusión. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio.
tradición, en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,